personal. Ok, ¿de qué va a tratar nuestra sesión el día de hoy? Ya en nuestra anterior sesión hemos estado viendo una parte muy introductoria de todo lo que es de todo lo que era la administración de personal, recursos humanos. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre este proceso que es realmente significativo porque es el ingreso que tenemos de nuestros trabajadores y que hablamos directamente de, uy, ¿qué pasó acá? Ay, no, permítame, por favor, un momentito. Este no es nuestro material, ¿ok? Perdón, he cometido un error. Este no es nuestro material, ¿ok? Y es que vamos a hablar directamente de lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Primero, siempre vamos, ahorita puedo volver a compartir la pantalla un minutito, ¿ok? Mira, siempre vamos a encontrar de la mano ambos términos, reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Pero aunque siempre aunque siempre vamos a ver esos términos de la mano, no significan lo mismo. Vamos a ver la diferencia. Primero, el reclutamiento es la atracción que nosotros hacemos de los candidatos, mientras que la selección es el proceso de descarte y evaluación para poder quedarnos con el mejor candidato. Nosotros tenemos que entender todo este proceso de reclutamiento y selección como si fuese, claro, como podemos entender este proceso de reclutamiento y de selección como si fuese un concurso. Imagínense de repente un concurso de televisión, un reality, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es agarrar y traer varios participantes. Estos participantes que compitan entre ellos, que pasen diferentes etapas, pruebas, evaluaciones, ¿no? Y de acuerdo a cada etapa ir eliminando o descartando candidatos para que al final nos podamos quedar con el mejor. Es decir, la finalidad de todo concurso es que haya un ganador. Y lo mismo tenemos que hacer en nuestro proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Tener un ganador, que en este caso es nuestro candidato ganador, que es la persona que va a ser contratada. Ahora, este proceso de reclutamiento y de selección tiene varios pasos. En realidad son 10 pasos los recomendados para poder hacer son 10 pasos para poder hacer este proceso. ¿Ok? Nosotros lo hemos resumido a 6. No significa que hemos acortado pasos, sino que dentro de varios pasos los hemos incluido como uno solo. Y vamos a empezar con nuestro primer paso, que es el análisis de puesto para poder elaborar nuestro perfil de puesto. Ok, vamos a empezar entonces con la elaboración del perfil de puesto. Y para eso vamos a empezar entendiendo algo. Cuando yo quiero algo, ok, o mejor dicho, cuando voy a comprar algo, primero tengo que saber qué es lo que necesito, ¿no? O qué es lo que quiero. Entonces, para ello, yo primero tengo que hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que necesito, no sé, en mi casa, qué necesito personalmente, para después poder ir y comprar, por ejemplo. Entonces, es lo mismo cuando vamos a contratar un nuevo trabajador. Primero tengo que saber qué es lo que necesito y después qué es lo que quiero para poder cubrir esa necesidad. El poder identificar lo que necesitamos y establecer lo que queremos lo hacemos mediante el perfil de puesto. El perfil de puesto es el resultado del análisis de puesto. Análisis de puesto es ponernos a examinar de manera detallada dos aspectos. Uno, el puesto de trabajo desde sus responsabilidades, sus funciones, su misión, horarios, carga laboral, todo ello. Y por otro lado, también lo que necesitamos de la persona que ocupa o que va a ocupar ese puesto. Ok, eso es un análisis de puesto, analizar todo el entorno, tanto del puesto de trabajo como de la persona que va a ocupar este puesto. Después de este análisis, yo tengo que plasmarlo, ¿no? Y la plasmación, el documento plasmado de este análisis ya es nuestro perfil de puesto. ¿Y qué es el perfil de puesto? El perfil de puesto es un documento, ¿ok? Es un documento de gestión en el que va a contener toda la descripción concreta de un puesto de trabajo, sus tareas, responsabilidades, así como las competencias y conocimientos que tiene que tener la persona que ocupa este puesto de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de este puesto de trabajo? El objetivo es que
El perfil, bueno, su objetivo es primero facilitar a cualquier persona, ya sea interna o externa de la empresa, un panorama general o la información general que sobre las funciones del puesto y la persona que ocupa el puesto de trabajo, ¿no? Y por otro lado, el perfil de puesto va a ser nuestro principal apoyo para poder empezar mis procesos de reclutamiento y selección. Y es que el perfil de puesto hay que entenderlo como si fuese una pequeña lista que nos vamos a armar. Por ejemplo, imaginémonos que yo me voy ahorita al súper. ¿Ok? Imaginémonos que me voy al súper, a una tienda de abarrotes de repente o a un mall. Me voy al súper, listo. Yo voy a llegar y voy a ver muchas variedades, voy a ver variedad de cosas, ¿no? Voy a ver por ahí alimentos, bebidas, abarrotes, artículos de limpieza, ropa, voy a ver muchas cosas. ¿Ok? Voy a tener infinitas opciones para poder escoger. Y lo más probable es que yo vaya y de acuerdo a lo que vaya observando, escoja, ¿no? Vaya agarrando, 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 guardando, listo, compro, llego a mi casa. Listo, compré en ese rato todo lo que yo quería, ¿ok? Todo lo que yo vi, compré, llegué a mi casa. Hasta ahí estamos perfecto, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y que seguramente a muchos nos ha pasado no solo en algún momento, sino en varios momentos, en el que empiezo a descargar las cosas y de pronto digo, ay, no tengo papel higiénico. Me olvidé de comprar el papel higiénico y para eso había ido, ¿no? Yo necesitaba el papel higiénico, compré todo menos el papel, ¿no? Ay, me olvidé de comprar, no lo sé, la gaseosa, ¿ok? Que tenía que comprar eso, ¿no? Y me olvidé. Entonces, al final, tengo muchas cosas que quiero, pero no tengo lo que sí necesitaba. No estoy cubriendo mi necesidad. En cambio, si es que yo primero, antes de ir al súper, al mercado, donde sea que vaya, agarro y hago una lista. ¿Okay? Literalmente me hago una lista y pongo a ver qué necesito. Papel higiénico, bebidas, ¿no? Abarrotes. Listo, me hago una lista. Cuando yo vaya a ese mercado, a ese súper, voy a poder escoger todas las cosas que quiero, pero principalmente voy a agarrar y voy a sacar mi lista y voy a obtener lo que necesito. Y cuando llegue a mi casa, voy a poder cubrir todas mis necesidades. Es lo mismo el perfil de puesto. ¿Ok? El perfil de puesto nos va a ayudar a identificar qué es lo que necesitamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos? Y cuando yo ya esté seleccionando a mis candidatos, cuando ya esté convocando a mis candidatos, yo ya voy a saber exactamente qué es lo que quiero y mis candidatos o mis postulantes van a cumplir con esos requisitos de que yo quiero. Es decir, voy a lograr obtener lo que quiero. Ese es el objetivo de mi perfil de puesto. Es por eso que este primer paso es muy importante. ¿Ok? Este paso es muy importante para poder empezar todo nuestro proceso de reclutamiento y de selección. Porque si yo hago mal la lista de lo que yo quiero, o de lo más, perdón, la lista de lo que yo necesito, ¿ok? Si yo hago eso, si yo, no, primero que nada, si yo me mando a no hacer el perfil de puesto, y a convocar candidatos de frente. O si es que yo lo hago de una manera muy ambigua o una manera muy sencilla, ¿ok? Va a pasar lo mismo con mis candidatos que obtenga. Si yo no convoco candidatos con un perfil de puesto, voy a obtener cualquier candidato, que puede ser que cubra como puede que no. Si hago un perfil de puesto muy ambiguo, los candidatos que voy a tener también van a ser ambiguos. Si hago la lista sencilla, mis candidatos van a ser sencillos, ¿ok? Pero si hago un perfil de puesto detallado, un perfil de puesto explicado, ¿ok? Los postulantes que yo tenga van a ser mucho más específicos. Así que del perfil de puesto va a depender el resto de mi proceso. ¿Cómo elaboramos un perfil de puesto? ¿Ok? Vamos a hacerlo mejor mediante, ojalá que lo pueda agrandar. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo, vamos a explicar mejor la elaboración mediante una de las plantillas que les hemos puesto de ejemplo. Ok, sí, sí se nota más o menos. A ver, permítanme ver. Sí, sí se ve más o menos. Ok, vamos a explicarlo por acá. El perfil de puesto va a tener, como dijimos, dos grandes partes. Por un lado, vamos a ver todo acerca del puesto de trabajo y por otro lado, vamos a ver todo ay, se me fue, acerca de la persona que va a ocupar este puesto de trabajo.
Entonces, miren, podemos ver, acá lo que les hemos presentado a ustedes son algunas plantillas que son bastante sencillas, pero funcionales para elaboraciones de puesto. ¿Ok? Por ejemplo, la primera tenemos el título del puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo que estoy buscando? Asistente de recursos humanos, jefe de recursos humanos, asistente logístico, jefe de cajas, jefe de proyectos, asesor de marketing. ¿Ok? Acá yo tendré que poner el puesto que es el nombre del puesto que estoy buscando, ¿no? La, este, la ubicación del trabajo, ¿no? También de repente la dirección, las horas semanales que va a trabajar este puesto de trabajo, 48 horas semanales, 32 horas semanales, de acuerdo a lo que se disponga, ¿no? La división y departamento, a qué departamento pertenece, a qué división va a pertenecer, ¿no? Y a quién va a informar. Por ejemplo, en qué documento de gestión yo puedo ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo. A ver, les pregunto a ustedes, ¿en qué documento yo puedo ver a qué departamento, a qué área pertenece un puesto de trabajo? Y eso lo hemos hecho en nuestra sesión pasada. A ver, ¿quién me podría responder? A ver, vamos, ¿en qué documento yo puedo ver a qué departamento, a qué área corresponde un puesto de trabajo? A ver, vamos. No nos acordamos, creo, ¿no? En el organigrama. ¿Ok? Hemos visto eso en el organigrama. En el organigrama, así que el organigrama también nos va a servir para esta parte. Y después vamos a poner detalles ya de la posición, es decir, ya más detalles acerca del puesto. Estamos hablando de la posición, es decir, el puesto de trabajo, como la misión o el propósito, ¿para qué necesito yo este puesto de trabajo en mi empresa? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tiene que existir? ¿No? Las funciones o deberes y responsabilidades. ¿Qué es lo que va a hacer este puesto de trabajo dentro de mi área? Las funciones tienen que ser bastante específicas, ¿ok? Las funciones tienen que ser bastante detalladas, evitar colocar las funciones generales porque esta va a ser la información que va a recibir mi candidato. Después, por acá vemos las condiciones de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, trabajo en campo, trabajo en oficina, trabajo nocturno, trabajo en horarios rotativos. Ahí colocamos ese tipo de condiciones que puede tener. Nuevamente vamos a colocar la supervisión recibida. ¿Ok? ¿Quién va a supervisar a este puesto de trabajo? ¿Quién va a ser su jefe inmediato? La supervisión ejercida, sobre qué puestos de trabajo o mejor dicho, qué puestos de trabajo va a manejar esta persona, ¿no? Y reportes directos. ¿A quién tiene que entregar el reporte directo? Y después, hasta acá vamos a ver todo acerca del puesto de trabajo y después vamos ya a colocar los requisitos mínimos o los requisitos que necesita la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, como su experiencia, su educación, habilidades, de repente si es que requerimos algunos requisitos físicos. No puede ser como de repente, no lo sé, preferentemente trabajo para hombres o de repente trabajo habilitado para personas con discapacidad, ¿no? Entonces también requisitos físicos, buena presencia también se puede pedir, ¿no? Entonces, todo ello va a contener el perfil de puesto, que va a ser información general en dos grupos, en dos ámbitos, tanto del puesto de trabajo como de la persona que va a ejercer ese puesto de trabajo. Ahora sí vamos a poder volver a presentar nuestros textos, ¿no? Igual acá ustedes tienen ay, ¿qué pasó? A ver un momentito, por favor. Ya está, ahora sí ya está. Listo. Igual acá ustedes tienen otro modelo que les va a servir de apoyo o de ayuda para que puedan manejarlo, ¿no? Tenemos acá nuestro otro modelito que también nos habla de la descripción del puesto de trabajo. Acá tienen la ubicación en la organización, todo ello, la misión, responsabilidades. Es lo mismo solamente que en otro formato. Lo importante es que yo tome el interés necesario para poder trabajar esta descripción de puestos, ¿ok? Esta es la parte más tediosa de todo el proceso. Es un poquito tedioso poder hacer ello porque el análisis es profundo, pero es la parte más importante. Y una vez ya elaboré mi perfil de puesto, voy a poder pasar a mi segundo paso, que va a ser el reclutamiento de candidatos. Que esta es la parte en la que nosotros ya vamos a empezar a atraer a nuestros candidatos.
¿Ok? Una vez que yo tengo ya mi puesto de trabajo, ¿ok? Ya puedo empezar a traer, perdón, ya tengo mi perfil de puesto, ya puedo empezar a convocar, a llamar candidatos y postulantes. Importante, por favor, para esta parte. Primero, yo tengo tres formas en realidad para reclutar candidatos. ¿Ok? Tengo el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. Vamos a arrancar primero hablando del reclutamiento interno. El reclutamiento interno es cuando yo voy a permitir que mis propios trabajadores o personas cercanas a mi organización puedan postular a este mismo puesto de trabajo. Es decir, sacar a mis candidatos de mi misma organización. Por ejemplo, bueno, nuevamente como dijimos, ¿no? Esto es un concurso interno, o perdón, esto es un concurso, ¿ok? En el que voy a tener varios candidatos y el reclutamiento interno básicamente es permitir que mis propios trabajadores también puedan postularse. ¿Cuáles son mis fuentes de reclutamiento interno? Por ejemplo, mis practicantes, mis becarios, ¿ok? Mis pasantes o mis aprendices, personas que están dentro de la organización, que ya conocen el funcionamiento, ¿ok? Y que ya están listos para poder integrarse como trabajadores. No significa que de inmediato, de repente mi practicante, no significa que de inmediato ya lo voy a convertir en trabajador, no, sino que le voy a dar la opción de que se postule, ¿ok? Que agarre y que pase todas las pruebas necesarias para ver si logra obtener el puesto de trabajo. Otra fuente también de reclutamiento interno puede ser a través de promoción interna, ¿ok? De repente, yo tengo muchos puestos de asistentes y de pronto en un puesto se va un jefe, ¿ok? Se va un jefe. Entonces, el reclutamiento interno va a ser poder permitir a estos asistentes que postulen para el puesto de jefe para así poder promocionar el ascenso laboral. Y acá vamos a hacer la diferencia entre un ascenso directo y un reclutamiento interno. Por ejemplo, si mi candidato, supongamos que se va el jefe de área, ¿ok? Y yo voy y le digo a mi asistente, muy bien, asistente, ¿sabes qué? Renunció tu jefe. Así que ahora tú te vas a convertir en el nuevo jefe. ¿Ok? Eso, por ejemplo, eso ya no es reclutamiento interno. Eso es directamente un ascenso laboral directo, que está bien, es bueno, pero eso ya no es un proceso de reclutamiento y de selección. Eso es de frente a un ascenso laboral. Diferente a que yo le diga a mi asistente, mira, se desocupó el puesto de jefe. Si tú quieres, si tú gustas, te puedes postular para poder ser jefe. No te estoy dando el puesto inmediatamente, te estoy diciendo, gánatelo, ¿ok? Concursa para que te lo puedas ganar, ¿no? Ese es el ascenso laboral. Antiguos trabajadores, de repente yo tenía anteriores trabajadores que estaban laborando conmigo, que se retiraron de la empresa, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Puedo ir buscar sus legajos de personal. ¿Qué es el legajo de personal? Es el historial de cada trabajador, bueno, es el historial laboral que tiene cada trabajador en sus empresas. Todas las empresas, cuando ingresa un trabajador, deben, en las áreas de recursos humanos, debemos aperturar su legajo de personal, que básicamente es un archivo que va a contener toda su información, desde información personal hasta información laboral. Por ejemplo, recordarán en nuestra sesión anterior que yo les dije, ¿no? Una variedad de documentos que quería que me den para poder continuar con el curso. Y ustedes me dijeron, este, y ustedes me dijeron algo como, ustedes me dijeron que no me iban a dar esa información porque era privada, todo ello, ¿no? Entonces, es toda esa información que yo les pedí, por ejemplo, va al legajo de personal, ¿no? Entonces, de repente yo tengo un ex trabajador que se adapta perfecto a este puesto que yo le estoy convocando. Puedo agarrar, ver su legajo, constatar que verdaderamente encaja, puedo llamarlo y puedo invitarle a que postule. ¿Ok? Puedo invitar a que postule y también a través de programas de referidos. ¿Cómo son los programas de referidos? Es cuando yo les digo, por ejemplo, a ustedes, tengo habilitado el puesto de personal de vigilancia. ¿Ok? Si ustedes saben o conocen de alguien que quiera postular este puesto, que quiera o que pueda adaptarse a este puesto de trabajo de nuestra empresa,
denles mi número o díganles que me manden su CV o envíenme directamente su currículum, ¿no? Y a través de ello yo lo evalúo. Es decir, ustedes me están confiando o ustedes me están recomendando sus candidatos. En otras palabras, me están dando referencias de candidatos. ¿Ok? Todo esto es mi fuente de reclutamiento interno. Beneficios de mi fuente de reclutamiento interno. Uno, es barato. ¿Ok? Es muy económico hacer reclutamientos internos. ¿Por qué? Porque es muy poca inversión, mis candidatos son propios, ¿ok? Otro beneficio también de hacer reclutamiento interno es que estos trabajadores ya no van a necesitar adaptación a la empresa, ¿ok? O la mayoría de ellos no van a necesitar una adaptación a la empresa. ¿Por qué? Porque ellos ya son parte de la empresa, ellos ya conocen la empresa, ¿no? Entonces ya ellos sí van a necesitar de repente una adaptación a su propio puesto de trabajo, pero no a la empresa. Entonces va a ser mucho más rápido el desempeño y productividad que van a tener cuando estén ejerciendo su puesto de trabajo. Tercer beneficio, ¿ok? Es que aumenta la motivación, porque los trabajadores, al saber que hay oportunidad de ascenso, al saber que hay oportunidades para poder escalar dentro de la empresa, nos motiva a poder seguir mejorando. Ok, ahora, de repente, aspectos no tan beneficiosos del reclutamiento interno, porque en esta vida todo tiene su pro y su contra, ¿no? Aspectos que de repente no nos van a resultar tan beneficiosos del reclutamiento interno. Por ejemplo, a ver, ya, uno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo candidatos, ¿ok? Y tengo mis candidatos finalistas, los entrevisto todo. Cuando una persona ya llegó casi a una etapa final del proceso, ¿ok? Ya puede saborear el puesto de trabajo, ¿ok? Ya puede casi verse sentado en ese puesto. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona después de la última etapa le escriben para comunicarle gracias, pero no? ¿Ok? O le llaman y le dicen gracias por postular, pero por ahora no, o deja de recibir notificaciones o información de la empresa. Se siente mal, ¿ok? Por más que uno pueda decir, bueno, no era para mí el puesto de trabajo, ¿no? Ya ni modo, sobre todo para aquellos trabajadores que han avanzado en el proceso y llegan hasta este punto, se sienten mal, ¿ok? Sienten un malestar o sienten una pequeña decepción. ¿Ok? Pero eso, por ejemplo, la empresa no lo siente. Y la empresa no le afecta, ¿por qué? Porque la empresa por lo general solo se queda con el trabajador ganador, con el trabajador que está contento. Más los trabajadores que llegaron casi a saborear el puesto, pero no lo obtuvieron, la empresa no pasa con ellos ese proceso. ¿Por qué? Porque por lo general son externos. Pero en este caso, mis trabajadores que casi sintieron el puesto de trabajo, mis trabajadores que casi saborearon el puesto, y que se quedan con ese mal sabor, con esa decepción, se quedan en mi organización, no se van, lo cual también puede disminuir la motivación para esos trabajadores o también me puede generar conflictos como celos, envidias, ¿no? O de repente entre trabajadores que traten de sabotearse, me puede generar eso, ¿no? Y otra también, otro lado no tan positivo de reclutamiento interno es que me limita, ¿ok? Me limita mucho. Por ejemplo, es como que yo diga de repente, a ver, acá en el grupo, de repente, todos los que estamos conectados, quiero una persona que mida 2 metros de alto, ¿ok? Quiero una persona que mida 2 metros de alto. Muy probablemente muchos acá diremos, no, mis, acá dentro del grupo no lo va a encontrar, ¿ok? Pero yo necesito esa persona que mida 2 metros de alto. Me dicen, no, no hay mis. Lo máximo que tenemos acá es un colega que mide 1,80 m de alto. Yo tendré que adaptarme a lo que tengo. Entonces diré, bueno, entonces ya no descarto mi idea de que yo quería de 2 metros y agarro y me quedo, ¿no? Con el candidato de 1,80 m. No es lo que quería, no es lo que necesitaba, pero es la mejor opción que voy a encontrar dentro de mis candidatos, ¿ok? Es la mejor opción que voy a encontrar dentro de ellos. Entonces, me limita bastante, a diferencia que si yo hiciese una convocatoria abierta en la que yo digo, quiero un candidato de 2 metros a nivel nacional, sí o sí lo voy a encontrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tengo más posibilidades, se abren más las puertas. Entonces, también ese es un problema de reclutamiento interno, ¿no? La limitación que tengo al trabajar únicamente con mi propio personal.
Y vamos a ver ahora la siguiente fuente de reclutamiento, que es el reclutamiento externo, que es todo lo contrario, ¿no? Que el reclutamiento externo es traer a nuestros candidatos de afuera, obtener candidatos ajenos a nuestra organización. ¿Cómo trabajamos con estos candidatos que son ajenos a nuestra, o son ajenos a nuestra empresa? Ok, para atraer estos candidatos voy a tener que hacer voy a tener que hacer uso de diferentes fuentes de reclutamiento, como por ejemplo los headhuntings, ¿no? O también conocidos como los cazatalentos, que son buscadores especializados de talento. ¿Cómo laboran ellos? Ellos siempre están pendientes de repente de convocatorias de trabajo de las empresas que puedan soltar, ¿no? Convocatorias, anuncios de trabajo, y ellos siempre están ordenando, pero ellos siempre están dando seguimiento a diferentes candidatos con sus perfiles. ¿Para qué? O diferentes profesionales con sus perfiles. ¿Para qué? Para que una vez de que de repente yo soy una empresa que quiero un gerente de logística. Ok, listo. ¿Qué hacen estos headhuntings? Agarran y ven mi convocatoria de mi empresa del gerente de logística. Se contactan conmigo y me dicen, hola, Vania, ¿cómo estás? Vi que estás buscando un gerente de logística. Sí, mira tú, yo tengo 5 candidatos que se encajan perfectamente con lo que tú estás pidiendo en tu convocatoria. ¿Ok? Con lo que tú quieres con lo que tú has puesto en tu perfil de puesto. Tengo 5 candidatos que se adaptan perfectamente. Yo le digo, muy bien, pásame entonces los datos de los 5 candidatos. Sí, claro, cómo no, pero ¿cómo es? ¿Ok? Tienes que pagarme por esos 5 candidatos. Esos son los headhunting que normalmente trabajan con talento senior, es decir, con talento ya especializado para puestos altos, ¿no? Ahora, otro que tenemos también son los social recruiting, o más conocidas también como las redes sociales de reclutamiento, ¿no? Son básicamente la captación de talento gracias a los networking, que es el networking, relaciones laborales, ¿ok? Poder conectarnos virtualmente con diferentes colegas, todos ellos, para que esta social recruiting son redes sociales que nos ayudan a poder mantener una red de contactos entre diferentes personas de diferentes ámbitos y por ese medio poder conseguir a mis candidatos de trabajo. Una de las redes de networking mejor posicionadas y actualmente, ¿no? La red profesional por excelencia es LinkedIn. ¿Ok? En nuestro LinkedIn, que es una red social profesional que yo les recomiendo que si la conocen, ok, puedan seguir ITEC, a mi persona también, puedan añadirnos, como también les puedo recomendar en el que si no, empiecen a incursionar un poco más en el mundo del networking a través de LinkedIn, donde ahí también puedo hacer publicaciones de empleos, todos ellos. Otra fuente de reclutamiento que voy a tener van a ser, por ejemplo, las plataformas de búsqueda de empleo o portales de empleo. Los más conocidos que tenemos acá, por ejemplo, CompuTrabajo, Boomerang, Jobble, Indeed, ¿no? Que son que son este, que son los más conocidos, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan estas páginas? Nuestras páginas agarran, tienen sus plataformas en las cuales yo puedo subir los datos, la convocatoria, o los requisitos que yo quiero para mi puesto de trabajo y a través de estas páginas, de estas plataformas, logro que se puedan postular mis candidatos. No agarro y hago que mis candidatos se puedan postular para yo poder obtener sus postulaciones, sus datos y de acuerdo yo poder empezar a evaluarlos. ¿No? Lo beneficioso de estas plataformas de búsqueda de empleo es que tienen un alcance mayor. De hecho, ahora, por ejemplo, son las que mayor alcance tienen, ¿no? Antes teníamos otras opciones como agencias de empleo, publicación en periódicos, volanteos, ¿no? Pegar de repente en postes, en paredes, ¿no? O incluso anuncios, físicos, que eran la manera, que es lo que buscábamos, obtener visualización. Ahora se sabe que se tiene mucha más visualización a través de las redes que a través de convocatorias presenciales o personales. Ok, y también vemos nuestra otra fuente de reclutamiento, que es a través del outsourcing o la externalización. ¿Cómo es esto? Y es que este proceso de reclutamiento y de selección ha sido tan grande y ha abarcado y ha abarcado tantos procesos
que básicamente se ha convertido en un proceso fundamental para las empresas. Y hay empresas que han sido creadas para hacer estos procesos de reclutamiento y de selección de otras empresas, ¿no? Es decir, el outsourcing o la externalización es confiar a una empresa especializada todo el ciclo de selección. Empresas, por ejemplo, las más conocidas, una de las más conocidas, Manpower, ¿no? Adecco, Laborum Veritas, ¿ok? Son algunas empresas que ellas se encargan de ir, por ejemplo, de las mineras, por ejemplo, ¿no? La minera dice, quiero contratar 30 operarios, muy bien. La minera no va a contratar esos, o mejor dicho, la minera no va a hacer el proceso para contratar esos operarios, se lo va a enviar, supongamos, a Manpower, y Manpower es el que se va a encargar de hacer el proceso, le entrevista todo para al final solamente entregar los resultados o los candidatos ganadores a la minera en este caso. Ahora, estos procesos de reclutamiento externo demoran más que el reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar un tiempo adecuado, un periodo adecuado para poder obtener la cantidad de postulantes que necesito tener ese periodo adecuado. Pero ahora no solamente va a demorar más este proceso de reclutamiento y de selección, sino que vamos a hablar de costos. En cuanto a costos, hacer un reclutamiento externo es muchísimo más caro que hacer un reclutamiento interno. Por ejemplo, ¿cuánto me cobra aproximadamente un headhunting o un cazatalento? ¿Ok? ¿Cuánto me va a cobrar este headhunting? Supongamos que este headhunting me trae su lista de candidatos, los selecciona, los entrevista, todo. ¿Qué es lo que muy probable? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cuánto le ibas a pagar a este o cuánto le vas a pagar a ese trabajador que contrates? 3.000 soles, listo, te voy a cobrar una remuneración del trabajador por hacerte tu proceso. Es decir, me va a cobrar lo que ganaba ese trabajador, 3.000 soles. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Las plataformas de empleo como Computrabajo, Boomerang, por ejemplo, no son gratis. ¿Ok? Por más que en la publicidad salgan, publica tu anuncio gratis, no son gratis. De hecho, las funciones más baratas en el caso de Computrabajo, ¿ok? La opción más barata que yo tengo para publicar cuesta 250 soles y es recontra básica, ¿ok? Pero es muy, muy, muy básica que no me sirve, ¿ok? Yo por lo menos para poder publicar un buen anuncio en Computrabajo tengo que invertir mínimo mis 400 soles por anuncio, ¿ok? Que me va a durar 2 meses aproximadamente en la plataforma, pero mínimo, ese es el mínimo de inversión. ¿No? Una empresa de outsourcing y externalización, ¿cuánto me va a cobrar? Esta empresa de outsourcing o de externalización me va a decir, por ejemplo, va a depender mucho de la empresa, pero con algunas empresas que yo he trabajado, nos cobran así, nos dicen, ya, a ver, ¿quieres, supongamos, este jefe ya, supongamos, ¿quieres este operario? Sí, listo, ¿cuánto va a ganar este operario? 1.000 soles al mes, supongamos, ya vamos a poner un precio cualquiera. 1.000 soles al mes, muy bien. Te voy a sacar el sueldo anual de ese trabajador. Este trabajador al año va a ganar 14.000 soles. ¿Por qué? 1.000 soles de sus 12 meses y sus gratificaciones. 14.000 soles. Perfecto. Muy bien, yo te voy a cobrar el 30% de su sueldo anual. ¿Ok? Te voy a cobrar solamente el 30% del sueldo anual de ese trabajador. Es decir, por ese trabajador que tú le vas a pagar 1.000 soles, yo te voy a, para poder contratártelo, te voy a cobrar 4.200 soles. ¿Ok? Es decir, te voy a cobrar en base al porcentaje de su sueldo anual o de su remuneración anual. Por lo general, las outsourcing te cobran así. Entonces, este proceso, como ya podemos ver a simple vista, barato no es. Es mucho más caro trabajar con reclutamiento externo. ¿Cuáles son sus lados con sus beneficios, por ejemplo? Uno, que me abro a un sinfín de posibilidades. Acá tengo cantidad de perfiles, cantidad de personas, cantidad de postulantes. Acá yo puedo ser mucho más exigente y escrito. Acá no me tengo que adaptar a lo que tengo, no, sino que acá yo puedo pedir y pedir y pedir porque el mundo laboral es grande. ¿Ok? Otro beneficio del reclutamiento externo es que no tengo que lidiar con los trabajadores que no, o con los candidatos que no se quedan, ¿ok? No tengo que lidiar con ellos, lo que igual me evita rencillas, todo ello. ¿Ok? Otro beneficio del reclutamiento externo también es que me ayuda
me ayuda, por ejemplo, a procesos de integración. El hecho de que yo integre personal nuevo, personal fresco a mi empresa, aporta bastante a la cultura general, a la cultura laboral de mi empresa. No, y de repente aspectos que no son del todo positivos del reclutamiento externo. Uno, que ya hemos visto el precio, ¿ok? Que es mucho más costoso. Dos, que las personas que que las personas que ingresan pueden generar envidias o recelos de aquellas personas que de repente querían ese puesto de trabajo y no lo pudieron obtener o no les dieron la opción de obtenerlo, ¿no? Y tercero, que esta persona, al ser completamente nuevo en la empresa, vamos a tener que darle un periodo más largo de adaptación. ¿Por qué? Porque no solo tiene que adaptarse a su puesto de trabajo y a sus funciones, sino que se tiene que adaptar a toda la empresa general y a sus nuevos compañeros, por lo cual el inicio de su productividad va a ser un poco más retardado, ¿ok? Son algunos beneficios y lados no tan positivos de ambos. Y por último, cómo debo manejar un reclutamiento mixto? ¿Ok? ¿Qué es lo ideal? Es poder permitir que tanto mis trabajadores como personas externas se postulen a este puesto de trabajo y que todos puedan competir por el mejor, o mejor dicho, que todos puedan competir para que, como quien dice, para que gane el mejor. ¿Ok? Eso es lo que se busca. Ahora, para hacer mi reclutamiento interno y externo, siempre voy a requerir de un anuncio de trabajo y de una convocatoria. En general, por ejemplo, el anuncio de trabajo es un arte visual, es un arte gráfico, que lo que busca es captar la atención de las personas, que lo que busca es atraer miradas para poder generar expectativas sobre el puesto que se está postulando. El anuncio debe buscar eso, no dar información básica general y crear expectativas sobre algún puesto de trabajo. Por el contrario, la convocatoria tiene que ser mucho más detallada. De hecho, la convocatoria sale directamente del perfil de puesto. Todo lo que yo, todo lo que yo elabore en mi perfil de puesto, ok, tengo que pasarlo a la convocatoria, como las funciones, requisitos, todo ello, ok. De hecho, también hay que hablar mucho acá del perfil del candidato. Entre yo más específica y más clara haga mi convocatoria, voy a poder obtener mejores candidatos. ¿Por qué? Porque si yo supongamos, digo, quiero un asesor legal, muy bien. Y yo, de repente, yo necesito que este asesor legal sea colegiado, pero no lo pongo en mi convocatoria. Se me van a postular muchos abogados que no están colegiados y que a mí para el puesto no me sirven. En cambio, si yo pongo que este asesor legal tiene que estar colegiado, entonces las personas que no están colegiadas ya no se van a postular. ¿Por qué? Porque no cumplen con el perfil y eso a mí me ayuda al momento en el que yo tenga que estar evaluando a mis candidatos. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener que evaluar a candidatos que no van a aplicar al puesto, sino que ya voy a tener menor cantidad de candidatos, sí, pero candidatos que sí me cumplen con los requisitos que estoy pidiendo. Por lo tanto, la convocatoria tiene que ser un copy-page de nuestro perfil de puesto. Y una vez que yo ya realicé de repente mi convocatoria, ok, van a empezar a llegar mis candidatos, sea de reclutamiento interno o externo. Ahí, por ejemplo, mis candidatos, ¿cuál es el documento que tienen que utilizar para poder postularse? Ok, el documento que ellos deben presentar para poder postularse a los diferentes puestos de trabajo o al puesto de trabajo que estoy ofertando va a ser su CV o su currículum vitae. ¿Ok? Y cuando ya estén los precios, el del sueldo, ¿quién lo decide? Recursos humanos, la empresa, claro. ¿No? Ya. Es bueno hablar de eso un poquito, de las escalas salariales. ¿Ok? Los montos de remuneración, ¿ok? De las empresas se tienen que trabajar siempre en base a escalas salariales. No es de que a mí de repente como empresa se me ocurre pagarle esta cantidad. Quiero pagar esa cantidad, no. Muchas empresas lo manejan así, ¿ok? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que yo tengo que establecer una escala salarial. Hay un documento de gestión que es precisamente el presupuesto analítico de personal, ¿ok? En el que yo tengo que establecer primero por orden jerárquico. ¿Ok? Lógicamente, en el organigrama, entre más arriba estés, más debe ser tu salario. ¿Por qué? Porque entre más arriba estés,
tienes mayor responsabilidad dentro de la organización, tienes mayor posicionamiento, por lo tanto, tu remuneración también debe ser mayor. ¿Ok? Y entre más abajo estés en el organigrama, también tú tienes un puesto de menor responsabilidad y también tienes que ser menor. Entonces, primero se debe establecer eso en base a en qué orden jerárquico, en qué nivel jerárquico estás en la organización. Segundo, se debe establecer de acuerdo a la complejidad de funciones. Entre más complejas sean las funciones, mayor remuneración se debe ganar. ¿Ok? La complejidad se va a poder ver desde muchos aspectos, como desde el esfuerzo físico hasta el nivel de responsabilidad que se puede llevar en las manos. ¿Ok? También vamos a ver también por acá el nivel educacional. Por ejemplo, yo no le puedo pagar lo mismo al magíster que al licenciado y que al bachiller. ¿Ok? El licenciado tiene que ganar más que el bachiller y el magíster más que el licenciado porque por algo hay inversión en su crecimiento profesional. ¿Ok? Entonces, para eso se establecen las escalas salariales en cada entidad, acorde a cada puesto de trabajo. Pero precisamente estas escalas salariales se negocian muchas veces con el trabajador, que lo vamos a ver en un momento. Ahora vamos a ver el proceso de selección de personal. En este proceso, yo hasta acá ya tengo candidatos. Ahora, en este proceso es en el que yo voy a empezar a aplicar las pruebas y diferentes evaluaciones que van a requerir pasar mis candidatos para que ellos puedan obtener el puesto de trabajo. ¿Cuáles van a ser las diferentes pruebas que ellos que tienen que pasar? ¿No? La primera de todos va a ser el descarte del CV, ¿ok? O el descarte del currículum vitae. ¿Cómo es el descarte del currículum vitae? Es cuando yo literalmente tengo que agarrar el currículum del trabajador y mi perfil de puesto, ¿ok? Y empezar a comparar. Si mi candidato me cumple con todos los requisitos que he pedido en el perfil de puesto, genial, ¿ok? Genial, pasas, como quien dice, ¿no? Pasas a una siguiente etapa. Si no me cumples con algún requisito, deberías quedar descartado, ¿ok? Es aquí donde nosotros tenemos que ser bastante exquisitos con nuestros requerimientos, ¿ok? Tenemos que ser acá bastante exquisitos, no tenemos de repente que dejar no tenemos de repente nosotros que ser, podríamos decir, sumisos o de repente ser considerados, no. Ok, acá tenemos que ser muy exquisitos. Por ejemplo, es como que yo les diga que van a contratar o van a decidir quién va a vivir en su casa. Ok, supongamos que, vamos a ver, ya, ahí está. Supongamos que yo les digo, va a ingresar, van a tener un inquilino dentro de su casa. ¿Ok? En un cuarto de su casa van a tener un inquilino. Y ustedes me van a hacer una lista de qué es lo que tiene que tener esta persona para que ustedes puedan aceptar un inquilino. Ustedes dirán, bueno, va a ser una persona que va a entrar a mi casa, que va a tener contacto con mi familia, que va a hacer uso de mis servicios, de mi cocina, mi baño, mi sala, vamos a compartir varias cosas. Entonces, que yo voy a poner primero que nada, ¿no? De repente alguien dice, en mi casa somos puras mujeres, así que quiero que también sea mujer, no quiero que sea hombre. Perfecto. ¿Ok? De repente otros dicen, no, yo prefiero que sea un hombre. ¿Por qué? Dicen, no sé, porque de repente cualquier cosa que pueda pasar o algo nos puede apoyar de repente en trabajo de fuerza, o de repente quiero tener un amigo hombre, ¿ok? Si vamos a convivir, podemos ser amigos y me llevo mejor con un hombre. Perfecto. Ustedes van a empezar por ello, ¿no? Y de ahí van a poner que sea responsable, que sea limpio, que sea trabajador, que sea honesto, que no tenga antecedentes penales, judiciales. Ustedes de repente se van a poner muy estrictos. ¿Por qué? Porque es una persona que va a ingresar a su casa. Si yo vengo y te digo, mira, tú me has pedido una persona que sea responsable, que sea puntual, y la persona que yo tengo es responsable, es puntual, es honesto, pero o sea, es honesto pero él tiene por ahí algunos antecedentes policiales. Porque bueno, a veces se peleaba en la calle o algo y se iba a las comisarías.
yo les diría a ustedes, ¿serían o no serían tolerantes? Ustedes me dirían, no, no pasa. Ok, vengo ya, listo. Ahora ya, mira, tengo una persona que no tiene antecedentes, que es honesto, que es responsable, que es limpio, todo lo que tú me has pedido, ¿no? Ya, genial. Pero tú querías mujer, ¿no? Sí, ya, esta persona es hombre. Ustedes de repente dirían, no, 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 te he dicho que sea mujer. Entonces, ahí sí ustedes se pondrían muy estrictos y dirían, ¿por qué? Porque si no es la persona que yo quiero que entre, mejor que no entre nadie en mi casa. Ese mismo pensamiento tenemos que tener al momento de descartar a nuestros candidatos. ¿Ok? Si no tiene todo lo que yo quiero, no pasa. Por eso tengo que ser muy exquisito en esa parte, ¿no? Y de hecho, en esa parte se me van la mitad, casi un poco más de la mitad de mis candidatos, ¿ok? Porque el pensamiento del candidato es este, ¿no? De repente el candidato dice, a ver, dice que para postular tengo que estar colegiado. Uy, yo no estoy colegiado. Igual me voy a postular por si acaso. Total, ¿qué pierdo? Y verdaderamente el candidato no pierde nada. ¿Ok? Entonces ahí es donde se me va la mitad de mis candidatos, en esa primera parte de la preselección. Me preguntan, ¿hay programas que ayudan a los test de entrevista? Sí, hay varios test de entrevista, las preguntas para poder pasar las entrevistas. Sí, hay varios en realidad. Hay muchos programas, pero en realidad, para este proceso de reclutamiento y de selección, nos va a ayudar muchísimo poder optimizar algunas partes, como por ejemplo la elaboración del perfil de puesto, por ejemplo, también vamos a ver de repente los test psicológicos, algo, pero en este perfil, en esta parte de la selección de personal, lo que más nos va a ayudar o lo que más nos va a servir para seleccionar al personal no se va a poder reemplazar con herramientas informáticas, sino que va a tener que ser propio y que va a ser el sentido común, va a ser el criterio, la observación y la subjeción. Eso es lo que nos va a ayudar a poder elegir a nuestro mejor candidato. ¿No? Entonces, una vez que yo ya pasé el descarte de CVs, ya me quedo con los candidatos que sí me cumplen mis requisitos mínimos. Y con estos candidatos vamos a empezar a aplicar las diferentes pruebas. Yo voy a tener pruebas desde, por ejemplo, sí, ya está, perdón. Ya, listo, yo voy a tener pruebas, la psicológica, por ejemplo, la prueba de conocimientos también, ¿ok? Lo ideal es siempre poder iniciar con la prueba psicológica. ¿Para qué quiero yo aplicar una prueba psicológica a mis candidatos? Uno, para saber también, para saber el tipo de personalidad que tiene el candidato. ¿Para qué? Y con eso queremos aclarar algo, ¿ok? No existen personalidades buenas y personalidades malas. No existen personalidades erróneas, ¿ok? O personalidades incorrectas. Simplemente que todos tenemos personalidades completamente diferentes. Algunos tienen padrones más resaltados que otros, sí, pero todos somos diferentes. ¿Y por qué quiero yo saber las personalidades de mis candidatos? Porque de ahí va a depender si es que mi candidato se adapta o no se adapta a mi puesto de trabajo para empezar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo de repente soy una persona que tiene un carácter muy fuerte. ¿Ok? De repente yo tengo un carácter muy fuerte, tengo una opinión muy impositiva, tengo una opinión que para mí debe ser ley, ¿no? Y defiendo lo que yo creo hasta la muerte, por ejemplo. ¿Ok? Defiendo lo que yo creo hasta la muerte. Muy bien. Es mi personalidad. No significa que esté mal o que sea buena o que sea mala. ¿Ok? No significa eso. Pero, por ejemplo, si a mí, con esta personalidad, me ponen a trabajar en un puesto de atención al cliente, por ejemplo, no voy a poder trabajar en ese puesto. Porque cuando el cliente venga y me diga, señorita, el producto, creo que este producto que me ha vendido no es, yo voy a reaccionar y le voy a decir, ¿y quién dice que no es? ¿Por qué no es? A ver, demuéstrame pues que no es. Yo estoy segura que te he dado lo correcto. ¿Ok? Entonces, a ver, demuéstrame. Y el cliente diría, oiga, ¿qué le pasa? Cálmese, no es una opinión, es que no, pues a ver, demuéstremelo, ¿no? Entonces, mi personalidad no significa que mi personalidad sea mala, sino que para este puesto de trabajo no va en mi personalidad. Pero, por ejemplo, yo con esta misma personalidad, pónganme como abogada. ¿Ok? Como abogada voy a ser una excelente abogada. ¿Por qué? Porque voy a poder hablar con fundamento, voy a poder replicar respuestas, voy a poder responder de manera adecuada, ¿ok? Como abogada me luzco, o como atención al cliente no,
¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, que no significa que la personalidad sea buena o sea mala, solamente que dependiendo del tipo de trabajo voy a ver si me adapto o no. Y me dicen, por ejemplo, ¿qué personalidad es la más adecuada para la selección? No hay personalidad adecuada, ¿ok? No hay, sino que yo tengo que buscar la personalidad que más se adapte a mi puesto de trabajo. ¿Ok? Tengo que buscar el tipo de personalidad que más se adapte a mi puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Y qué evaluaciones o test psicométricos sería más aconsejable para el área de, perdón, qué test de personalidad se puede utilizar para la evaluación? Muy bien. Primero, para esta evaluación, vamos a empezar primero con los test de personalidad y después vamos a los test psicométricos, ¿ok? Ahora, para esta evaluación del test de personalidad, dentro de todo este proceso, sí o sí, vamos a necesitar la intervención del psicólogo, ¿ok? Sí o sí. Porque los únicos que van a poder sacar un verdadero o un verdadero diagnóstico, una verdadera interpretación de los test que apliquemos van a ser los psicólogos. Ellos son los que estudian. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de las personas que no somos psicólogos, pero que estamos dentro del área de recursos humanos, optamos por llevar especializaciones. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que llevar una especialización en psicoterapia cognitivo-conductual y Gestalt. ¿Para qué? Para precisamente poder interpretar estos diferentes test psicológicos que se utilizan. Ahora, la interpretación que yo hago, mi interpretación me va a servir para la rama que yo trabajo, que es organizacional. Yo, en este caso, a pesar de haber llevado esa especialización, yo no podría agarrar y decirle a un candidato, creo que tenemos problemas, creo que hay que llevar terapia, creo que tú tienes personalidad borderline, creo que tú tienes traumas de la infancia. No podría hacer ello, ¿ok? No podría hacer ello. ¿Por qué? Porque no soy psicóloga. ¿Ok? Los psicólogos son para ellos, pero sí puedo llevar estudios que me ayuden a interpretar de manera organizacional. Test, hay muchísimos test de personalidad, por ejemplo, tenemos los test de Million, tenemos los test de las 16 pruebas de personalidad, ¿ok? Tenemos muchísimos test que nos ayudan a la personalidad, ¿ok? Todos nos sirven, todos son útiles, pero la interpretación más adecuada va a partir del psicólogo. ¿Ok? Va a partir de ello. Incluso, ¿no? Esta partecita siempre va a ser recomendable direccionarla al psicólogo. Recordemos, ¿no? Vamos a ver muchas personas que de repente nos van a enseñar a tabular test, nos van a enseñar a tener alguna guía general de los test, que no está mal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos el test de Million, por ejemplo. ¿No? El test de Million es muy sencillo de aplicar, no tan sencillo de interpretar, nada sencillo de interpretar. Pero este test, por ejemplo, personas que no tienen conocimiento pueden mirar los resultados, ¿ok? Y pueden darse una idea. Esta idea no va a ser ni el 3% de lo que nos daría un psicólogo. El psicólogo llegaría al 100%. ¿Ok? Pero a veces es mejor tener, aunque sea ese 3% a nada. ¿Ok? Ahora, eso por un lado. Otra opción que nosotros tenemos en el caso de los test psicológicos de personalidad. De repente, ya está, en mi empresa no hay psicólogos. Descarte la opción de que yo, aunque sea para este proceso, pueda contratar un psicólogo. No lo tengo. Muy bien, puedes optar por la inteligencia artificial. Y en este caso tenemos muchas páginas, por ejemplo, una de ellas es Evaluar. ¿Ok? Evaluar que, por ejemplo, las empresas se inscriben, ¿ok? Registran a sus candidatos y evaluar de acuerdo a tu puesto de trabajo, te da como quien dice, ¿no? Un menú de pruebas que tú deseas aplicar y tú pones, ¿no? Evaluar mediante su misma página, agarra y evalúa tus candidatos y te da ya un informe de las evaluaciones psicológicas que ha tomado. Este informe, nuevamente repito, no va a poder ser al 100% como el que te daría un psicólogo presencialmente, pero es mejor que nada. ¿Ok? Por ahí vamos a ver. ¿Qué evaluaciones? Por un lado, entonces, las evaluaciones psicológicas las utilizo para medir la personalidad, para ver si la personalidad de mi candidato se adapta o encaja a mi puesto de trabajo. Para eso yo también tengo que evaluar
¿Qué personalidad necesito de mi puesto de trabajo? Eso lo hacemos en nuestro perfil de puesto, ¿no? Ahí voy a determinar qué habilidades requiere, si tiene que ser empática, comunicativa, líder, trabajo en equipo, responsable, puntual, tolerante, ¿ok? Ahí también tengo que poner todo ello. Me preguntan acá, y los test psicológicos también me van a ayudar para poder medir habilidades técnicas, ¿ok? Habilidades técnicas, por ejemplo, y para eso me sirven los test psicométricos. Por ejemplo, dicen, ¿qué evaluaciones o test psicométrico sería más aconsejable para un puesto de área de ventas? Muy bien, los test psicométricos en realidad se pueden aplicar de muchas formas. Es más, de repente muchos de nosotros hemos pasado por evaluaciones, por varios test psicométricos sin saber que eran test psicométricos, porque los test psicométricos son como evaluaciones de razonamiento verbal, razonamiento matemático muchas veces. ¿Ok? Parecen esos test psicométricos, parecen esas evaluaciones, pero en realidad son test psicológicos que me ayudan a poder medir creo que por acá tenía un hito abierto justo que estaba trabajando en él. ¿Ok? Que por el contrario a mí me ayudan a medir también nivel de habilidades de mis candidatos, ¿no? Por ejemplo, a ver si acá tengo un hito. Ok, les voy a mostrar un test que tengo que justo lo estaba analizando para ver si en estos días aplicaba este test. Ese test no lo voy a aplicar, bueno, ese test que estaba analizando no lo quería aplicar para proceso de selección, sino para hacer una simulación con alumnos. Por eso estaba verificando un poquito este test. A ver, permítanme, les voy a dejar de compartir un momentito para poder compartirles la otra imagen. A ver, acá está. Por ejemplo, este es un test psicométrico para poder medir, acá nos dice, habilidad físico-mecánica. ¿Ok? Para destrezas incluso para poder medir la observación, para poder evaluar observación o detalle que puede requerir un trabajador. ¿Ok? De repente yo quiero un trabajador que sea muy analítico, que sea muy detallista, que sea muy observador, quiero un trabajador que también sea de repente muy ágil, que tenga mucha agilidad mental. Este test me va a ayudar a poder elaborar eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en este test yo tengo tiempo máximo 5 minutos para desarrollarlo, ¿no? Y por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Me dice, ¿hacia dónde girará el rotor de la turbina? Miro bien la imagen, miro la imagen y digo, ¿hacia dónde girará? ¿A la derecha o a la izquierda o alternativamente? ¿Ok? Y de acuerdo a eso yo marco mi opción si es a la derecha, a la izquierda. Acá tengo otro ejemplo que me dice cuál de los dos hombres soporta más peso. Si los dos soportan igual, marque la C. Si os soporta más peso el hombre B, marque la B o el hombre A. Yo evalúo, mido, digo, a ver, ¿para quién? Yo creo que el B, porque el peso va en caída, listo, el B. Por ejemplo, es un test psicométrico. No pareciese que fuese un test psicológico, ¿ok? Pero es un test psicológico, ¿ok? Este es el ejemplo. Ahora vamos a ponernos vamos a ponernos el primer ejercicio, ¿ya? Para que ustedes lo puedan, vamos a poner los dos ejercicios, ¿ok? Para que ustedes puedan desarrollarlos y de acuerdo a ello vamos a evaluar cómo vamos. Por ejemplo, acá, el primer ejercicio me dice, ¿qué tipo de clavija es la más eficaz? Es decir, mejor dicho, en la forma en la que hemos clavado este clavito, ¿cuál creen ustedes que va a tener más resistencia? ¿El clavito A, el clavito B o el clavito C? A ver, ¿cuál creen ustedes que va a tener más resistencia? A ver, algunos me dicen el B, otros me dicen C, otros me dicen A. Listo, vamos a ver la respuesta correcta. ¿Ok? Si no mal recuerdo, la respuesta correcta me parece que era la C. Y sí, no, la A. La respuesta correcta es la A. ¿Ok? La respuesta correcta es la A. Vamos a ver otro. Ya vamos con este segundo antes de poder cortarlo. A ver uno que de repente tenga un poquito más de complejidad. Por ejemplo. Este también tiene complejidad. ¿En qué dirección gira la rueda 1 cuando la barra P está bajando? ¿En qué dirección va a girar esta rueda 1 cuando esta barrita P descienda, cuando baje?
A, si gira a la derecha, B, si gira a la izquierda y C, si gira alternativamente. A ver, para ustedes, ¿en qué dirección va a girar mi ruedita? A ver, algunos me dicen B, y es que vamos, póngame la opción A o B, A o B. ¿Ok? Cuando baja, a ver, A o B, B, la mayoría me pone B. A ver, qué es hacia la izquierda. A ver, vamos a ver en la opción 7 cuál era la respuesta correcta y efectivamente es la B. ¿Ok? Entonces ustedes se dan cuenta acá que son, por ejemplo, parecieran test de razonamiento, todo ello, pero son test psicométricos que a mí me ayudan para poder evaluar. ¿Por qué? Porque precisamente a mí mi candidato viene y me puede decir, yo sí soy este test se llama el AM01. Los test psicométricos por lo general tienen nombres. ¿Ok? Tienen nombres iniciales. Tenemos el A01, el que es antónimos, S01, que es el sinónimos, O01, que es ortografía. Entonces, por lo general tienen esos nombres, los test psicométricos. En este caso, este test es el test AM01, que es el test de agilidad mental. Por eso AM, agilidad mental. ¿Ok? Entonces, estos test, por ejemplo, ¿por qué? Porque mi candidato ahí me puede decir, yo sí domino muy bien, yo trabajo bajo estrés, yo sé trabajar bajo presión, yo soy una persona muy ágil, ¿no? Muy bien, yo te puedo creer, pero tengo que comprobar. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual yo compruebo, ¿no? Mediante los test psicológicos, mediante nuestros test psicométricos en este caso. Ahora, estos test psicométricos, nuevamente digo, la interpretación hasta de los test psicométricos puede ser un poco más factible para cualquier persona. ¿Ok? Pero de los test psicológicos, sí vamos a requerir el psicólogo. Y más arriba alguien me preguntaba y me decía, ¿y el psicólogo puede hacer procesos de selección? El psicólogo es la persona más adecuada para hacer todo un proceso de selección. ¿Ok? Ojo, de selección. No estamos hablando que el psicólogo pueda hacer todo el proceso desde el inicio. Por ejemplo, desde el perfil de puesto, el reclutamiento, esa parte no va tanto a la rama con lo que ha estudiado el psicólogo, ¿ok? Para ser más claro, para poder explicar un poquito mejor, ¿ok? Tenemos nuestros 6 pasos. El primer y segundo paso no van tanto a la rama especializada del psicólogo. Esto iría más de repente hasta el administrador. El administrador acá podría desarrollarse mejor, pero en este tercer paso, que es la selección del personal, como los descartes de CVs, las evaluaciones psicológicas, todo ello, ahí sí el psicólogo. Acá sí el psicólogo, porque incluso cuando pasemos a la contratación, el psicólogo no es especializado en contratación. ¿Ok? El psicólogo no está o no es especializado para poder elaborar contratos, para poder establecer cláusulas, legislación laboral, no. Para eso, en todo caso, es mejor el abogado. ¿Ok? Entonces, el psicólogo en la parte de reclutamiento y selección se destaca acá en la selección de personal. Ahí es donde el psicólogo ahí es donde el psicólogo se va a destacar. Ahora, después de estos test psicológicos, ¿ok? Que me van a ayudar a medir la personalidad para poder ver la adaptación al puesto de trabajo, a la empresa, todo, y los test psicométricos que me ayudan a ver habilidades, competencias, conductas también de mis candidatos, va a seguir también que yo tenga que evaluar el conocimiento que tienen. ¿Por qué? Porque hasta ese momento mi candidato en su CV me puede poner yo sé mucho, yo domino mucho, yo entiendo mucho. Ok, perfecto, pero a mí que del dicho al hecho hay mucho trecho y yo necesito tener la seguridad de que tú me dominas los temas básicos, los conocimientos básicos que yo requiero. Y acá podemos aplicar test de conocimientos, exámenes a través de repente de formularios, ¿ok? Preguntas teóricas, técnicas que la persona tiene que dominar para poder ejercer funciones dentro de mi empresa, ¿ok? O también puedo hacer una entrevista por competencias. Esta entrevista por competencias no va a ser una entrevista en la que yo le voy a preguntar, háblame de ti, cuéntame cómo estás. No, va a ser una entrevista en la que yo le voy a decir, por ejemplo, si en la legislación laboral los 728 tienen derecho a este beneficio, ¿ok? ¿Cuál es el equivalente en la legislación laboral de los 276? ¿Ok? Es decir, preguntas técnicas y que me tendrá que responder de manera correcta, no ambigua. También puedo hacer eso. No es recomendable hacer entrevistas por competencias porque pueden resultar muy intimidantes y el factor nervios puede jugar en contra.
es mejor hacer mediante formularios o exámenes con tiempos también, ¿no? Y por último, vamos a ver una prueba que justo me preguntaban por la prueba médica. La prueba médica no es obligatoria para todos, ¿ok? La prueba médica va a ser obligatorio para aquellos puestos de trabajo cuyo funcionamiento, por así decir, requieran, podríamos decir, o cuyas funciones tienen riesgo. Por ejemplo, si yo quiero un trabajador para construcción civil, es un puesto de trabajo riesgoso. Por lo tanto, antes de que siquiera yo pueda considerar contratarlo, tengo que hacer que pase una evaluación médica. De repente para serenazgo, de repente para vigilancia, para minas, ¿ok? Para todo ello yo tengo que hacer que mi candidato pase su evaluación médica. Lo ideal es que antes de la evaluación médica, mi candidato pueda haber pasado todas sus pruebas anteriores, hasta incluso la entrevista. ¿Por qué? Porque la evaluación médica es una inversión más que voy a hacer. Entonces, me saldría, por así decir, más rentable que vaya a que pasen los candidatos que ya me pasaron todas mis anteriores pruebas, es decir, mis candidatos finalistas, que puedan ir ellos para que eso pueda determinar si pasan o no pasan, a que yo de frente le diga a mis 50 candidatos, vayan a su examen, pague los exámenes de mis 50 candidatos para que de esos 50, 30 se vayan. ¿Ok? Porque no pasaron. Entonces, no, es más, me es recomendable, mejor pasemos todas las primeras etapas y la última ya, la prueba médica. La prueba médica sí va a ser determinante para ver si te dan o no te dan el puesto de trabajo. ¿Ok? A ver, por ahí veo una manito levantada. ¿Tenemos alguna duda? Lizeth creo que levantó su manito. Sí, por ahí veo otra manito levantada. Ah, ya, no, listo. Por ahí nos preguntan, ¿esos exámenes médicos que te hacen pasar algunas empresas te las cobran? No, eso va por cuenta de la empresa. No te pueden cobrar a ti nada, ¿ok? Ni como postulante ni como trabajador, ¿ok? No te pueden cobrar nada. La prueba médica tiene que ir siempre por costo de la empresa, ¿ok? La empresa tiene que asumir eso por obligación. Ahora, estos exámenes médicos sí van a ser determinantes. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo un puesto de trabajo para construcción civil, ¿ok? Ya está. Listo, tengo una persona que de repente, a ver, me dice, si pasas todas las pruebas y falla la médica, ¿no se puede contratar? No, no se va a poder contratar. ¿Por qué? Les explico, por dos motivos. O sea, uno, tengo esta persona que agarra y pasa todos sus exámenes. Tengo una persona que tiene excelente experiencia, excelente conocimiento, me dio una excelente entrevista, ¿ok? Sus pruebas es que pasaron, todo estaba ok, ¿ok? Pero cuando fue a pasar la prueba médica, lo quiero para construcción civil. Y cuando fue a pasar esta prueba médica, el médico ocupacional ha encontrado que tiene, supongamos, un desgarro en la columna. Hay un desgarro en la columna que es riesgoso. ¿Qué pasa si yo contrato a ese trabajador? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ya, no importa, eres bueno, te contrato? Uno, voy a afectar más aún la salud de ese trabajador, voy a poner en riesgo la salud de ese trabajador y yo como empresa no tengo ningún derecho de poner en riesgo la salud de mis trabajadores. Por lo tanto, yo no podría ya considerar a este candidato para poder contratarlo. No porque a mí como empresa no me sirva o como empresa de repente no vaya a producirme bien, sino porque no puedo poner en riesgo su integridad. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿ok? Los puestos de trabajo que tienen funciones riesgosas o condiciones riesgosas de trabajo, ¿ok? Ellos tienen que tener de manera obligatoria un seguro complementario de trabajo de riesgo. Y este es un seguro que agarra y va a cubrir cualquier gasto médico, accidente laboral que tenga este trabajador. Si este seguro complementario de trabajo de riesgo únicamente va a aceptar, es una póliza de seguro, únicamente va a aceptar coberturar a trabajadores que pasen de manera correcta esta evaluación médica. ¿Ok? Únicamente esta póliza va a aceptar a los trabajadores que pasen de manera correcta y óptima esta evaluación médica. Si un candidato no pasa la evaluación médica y aún así yo como empresa decido contratarlo, ¿ok? Este seguro me dice, conmigo no cuentes, yo no voy a asegurar a esta persona.
Primero que nada, estaría en falta con la legislación laboral porque no puedo tener ese trabajador laborando sin el seguro. Aún así, decido contratarlo. Cualquier cosa que pase con ese trabajador, yo como empresa voy a tener que asumir el 100% de lo que le pueda pasar, cosa que a mí como empresa, económicamente, ¿no? Y administrativamente no me va a convenir definitivamente. ¿Ok? Eso definitivamente va a ser contraproducente para mí. Por ahí me preguntan, ¿y qué pasa si la empresa no quiere correr con los gastos de la prueba médica? Ok, no la pases. Si la empresa no quiere correr con los gastos de la prueba médica, no vayas a pasarla. Ok, así de simple. ¿Por qué? Porque a ti no te corresponde pagar eso. Y si supongamos, pero ya me hicieron pasar y ya me cobraron, no me dejaron salir de la clínica si no pagaba y tuve que pagar y la empresa no me devuelve, denuncias una FIL. Ok, denuncias una FIL porque eso tiene que ser 100% coberturado por la empresa. Así seas candidato. Así todavía no seas trabajador, así seas candidato, eso no, tú no tienes que pagar nada, ¿no? Entonces, es por eso que si un trabajador, por más bueno que haya sido en todo el proceso, no pasa esta prueba médica, no va a poder trabajar. ¿Ok? Uno, por protección del mismo trabajador y dos, porque no va a tener la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, como les comenté en la sesión pasada, ¿no? En la sesión pasada les comenté el caso de esta colega de esta minera que hizo subir a un asistente social con una anemia, con una anemia muy fuerte. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Precisamente, ese fue el problema. ¿Ok? Ese fue el problema, que cuando esta asistente social se puso mal, la llevaron a la clínica, la empresa tuvo que asumir el 100% de los gastos médicos que generaron con ella desde el traslado, todo. ¿Por qué? Porque como esta asistente social no había aprobado sus exámenes médicos, entonces la póliza del seguro de trabajo de riesgo tampoco iba a cubrir sus gastos. ¿Ok? Lo cual para la empresa va a resultar muy contraproducente. ¿Ok? Si tuvo un accidente durante su trabajo y acaba su contrato y ya no le vuelven a renovar el contrato y ya no lo, y ya no lo contratarán en otra empresa, cuando pasa eso, cuando hay un accidente laboral y está próximo a vencer el contrato, de por sí la extensión del contrato se tiene que ampliar hasta, hasta la recuperación del trabajador o hasta que se pueda determinar en todo caso alguna invalidez parcial o total o permanente o temporal. ¿Por qué? Porque supongamos que yo me accidento hoy día 27 de marzo y mi contrato termina el 31 de marzo. Si yo me accidenté o tuve un accidente laboral, ok, lo primero que va a pasar va a ser que mi seguro complementario de trabajo de riesgo o el seguro de la empresa van a tener que empezar a asumir. Inmediatamente se tiene que hacer, supongamos que tuve daños fuertes, ¿ok? Supongamos que los daños fueron considerables en mí. Listo. Lo que tiene que pasar de inmediato es que, primero, mi contrato se va a tener que extender sí o sí por lo menos 20 días. 20 días en los que mi empleador va a tener que seguir asumiendo mi sueldo, ¿ok? Mi sueldo hasta que llegue mi recuperación. Si pasados esos 20 días, ¿ok? Yo no logro de repente la cura, no logro recuperarme, a partir del día 21, quien empieza a asumir mi remuneración mensual va a ser el seguro social, ¿ok? Va a ser el seguro social. El seguro social me va a asumir mi remuneración hasta 6 meses. Por lo tanto, mi empresa va a tener que extender mi contrato hasta mi recuperación. Supongamos que llegan los 6 meses, ¿ok? Y no hay la recuperación. En ese momento, salud puede declarar mi invalidez, ¿ok? Depende mucho del tipo de accidente que haya habido. Supongamos que me quedé paralítico, no puedo caminar. ¿Ok? En ese momento, salud declara mi invalidez parcial, es decir, inválida, pero de manera parcial, y ahí sí ya la empresa me da la baja. Me da la baja con la liquidación de beneficios, todo lo que me corresponde, y yo empiezo a recibir la pensión de mi fondo de pensiones, ya sea AFP u ONP. Yo empiezo a percibir en mi fondo de pensiones. Es como una jubilación súper anticipada que se da como una jubilación súper anticipada que se da por invalidez parcial o total, junto también con un subsidio que se otorga de salud. Pero si es que yo me accidento y justo mi contrato termina, la empresa tiene que extender mi contrato por instancias. Acá nos dice, a ver, listo, acá nos dice,
Cuando te renuevan el contrato y después te despiden, ¿cómo proceder de esa manera? ¿Ok? Les despidos de trabajo vamos a tocarlo después todavía, porque eso lo tenemos para nuestra cuarta sesión. Para nuestra cuarta sesión tenemos todo lo que va a ser despidos de trabajo, ¿ok? Así que vamos despacito, temita por temita, para poder responder, ¿no? Y de aquí, y después, una vez que yo ya pasé mis pruebas, ya viene lo que es mi entrevista. Por lo general, la entrevista debe ir antes del examen médico, pero como hemos dicho, no todos los puestos de trabajo están en la obligación de pasar examen médico, ¿ok? Solamente aquellos que son condiciones laborales riesgosas o funciones riesgosas. Si el puesto al que estoy postulando no tiene ni condiciones ni labores riesgosas, después de mi prueba de conocimientos, yo debería pasar a la última etapa, que es la entrevista. En la entrevista lo que se busca es poder terminar de conocer un poco más el perfil de mi candidato en todo aspecto: formación profesional, comportamiento en el trabajo, condiciones personales, apariencia física también, presentación personal, facilidad de palabras. Lo importante en una entrevista es hacer preguntas que no redunden en información. En una entrevista, por ejemplo, el hecho de preguntar, dime, ¿qué estudiaste?, es redundar en información, porque yo en su CV tengo claramente lo que he estudiado. ¿Ok? En una entrevista, de repente hacerle la pregunta de ¿cómo te consideras? ¿Ok? Puede ser de repente una pregunta para romper el hielo, pero que me vaya a aportar más información, no, porque yo ya tengo el perfil psicológico de esa persona. La finalidad de la entrevista es que yo pueda elaborar preguntas de las cuales no tengo información, para poder escuchar la respuesta. ¿Ok? Y después de que yo ya pasé la entrevista, ¿ok? Después de que yo ya pasé esta entrevista, ahora sí ya tengo a mi candidato ganador. ¿Ok? Es decir, ya el candidato que tenga el mejor perfil, las mejores calificaciones en el test de conocimientos, que haya pasado la mejor entrevista, todo ello, él debe ser mi candidato ganador. Y hasta acá es el proceso de reclutamiento y de selección. Ahora empezamos con la otra parte, que es la contratación. Esta parte, ¿qué es la contratación de trabajo? ¿Ok? Primero, el contrato vamos a tocarlo de una manera ahorita un poquito superficial, de una manera muy ligerita, porque en nuestra cuarta sesión también vamos a ver lo que es legislación. No, en nuestra siguiente sesión ya. En nuestra siguiente sesión vamos a ver lo que es legislación laboral. ¿Ok? Y en legislación laboral vamos a volver a tocar el contrato de trabajo. Vamos a volver a hablar de este contrato de trabajo. ¿Ok? Pero el contrato es el acuerdo, es el libre acuerdo que toman tanto el trabajador como el empleador para poder formalizar la relación laboral. El contrato es la transición por la cual mi candidato ganador se convierte en mi trabajador, pero el contrato va de la mano con la planilla de trabajo. ¿Ok? Para que yo ya me convierta en trabajador de la empresa, tengo que firmar mi contrato de trabajo y tengo que ser elevado o subido a la planilla. ¿Ok? A mí de nada me sirve firmar mi contrato si no me suben a la planilla, no soy trabajador. En cambio, si me suben a la planilla y sin firmar un contrato, igual soy trabajador. Así que es importante que junto con el contrato vaya mi planilla. ¿Y quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? Pueden firmar primero que nada cualquier persona, cualquier ciudadano mayor de edad. Cualquier ciudadano mayor de edad puede firmar un trabajo. Ciudadanos menores de edad. ¿Ok? Cualquier persona que sea menor de edad, es decir, menor de 18 años, puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando esté legalmente emancipado. Es decir, que haya seguido un proceso judicial donde un juez haya determinado que ya tiene la responsabilidad y madurez para hacerse cargo de sí mismo, y este menor de edad adquiere todos sus derechos de adulto. Es decir, y ya puede también firmar un contrato de trabajo. Ahora, si soy mayor de 16 años, pero menor de 18 años y no estoy legalmente emancipado, también voy a poder firmar un contrato de trabajo siempre y cuando mi tutor legal me lo permita. ¿Ok? En este caso, mi padre, mi madre o el responsable de mí tiene que autorizar mi firma del contrato. Y por último, también los extranjeros. Personal extranjero puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su regulación o su legislación sea aplicable. En el caso de Perú, les pedimos que tengan el permiso de trabajo para poder firmar un contrato de trabajo.
Ahora, mi contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal, ¿ok? Ambos tienen validez, ¿ok? Es decir, mi contrato puede ser escrito mediante la firma o mi contrato verbal también puede ser de acuerdo. Lo importante es que yo esté en la planilla. Mientras esté en la planilla, ya soy trabajador. El contrato de trabajo me sirve para que puedan quedar claros los términos y las condiciones en las que voy a trabajar. ¿Ok? Supongamos, ¿qué pasa? Por ejemplo, es importante destacar algo, que el contrato verbal no va a tener validez legal, ¿ok? O va a carecer el contrato que carece de existencia física no tiene validez legal en cuanto a los acuerdos. Supongamos. Ok, supongamos que mi jefe me contrata. Listo, me sube a la planilla. Ya está, ya soy trabajador ahora sí. Si estoy en la planilla, ya soy trabajador. Y mi jefe me dice en mi contrato escrito, me dice, tú vas a trabajar, Vania, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. ¿Ok? Yo voy a tener que respetar ese horario y mi jefe también va a tener que respetar ese horario de trabajo. ¿Por qué? Porque ambos hemos acordado, hemos firmado y si es que alguna de las partes no respetara ese horario de trabajo, está de por medio el contrato, la aceptación de ambas partes donde se comprometieron a respetar ese acuerdo y no se está respetando. ¿Ok? En cambio, supongamos que yo tengo un contrato verbal con mi jefe. Yo tengo un contrato verbal con mi jefe y así, verbalmente, de tú a tú, quedamos en que mi horario de trabajo va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ok? Y yo como trabajador me vengo 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿ok? Me vengo 9:30, un cuarto para las 9 y mi jefe se cansa y me dice, pero Vania, yo te dije que tu hora de entrada era 8 a 3 de la tarde, ¿sabes qué? Toma tu memorándum de llamada de atención. Yo podría ir, o estamos hablando de una persona totalmente malintencionada y que no es correcto, ¿ah? Pero yo podría ir y decirle, me niego a aceptar o mejor dicho, o decirle de repente a mi jefe, tu memorándum está mal hecho. ¿Por qué? Porque a mí no me corresponde este llamado de atención. ¿Por qué? Porque mi horario de trabajo no es de 8 a 3. ¿Cómo que no? Si tú y yo habíamos quedado, muéstrame. Muéstrame el documento donde nosotros habíamos aceptado que mi horario iba a ser de esa hora a esa hora. Muéstrame el documento. No tienes nada, entonces no hay validez legal. ¿Ok? Que si tuvieras el acuerdo firmado, otra cosa sería. ¿Ok? Pero no, en ese caso no vas a poder, no se va a poder dar la validez legal. Por acá nos dice, ¿ok? Si el trabajador se accidentó cuando estaba trabajando 6 meses y se queda paralítico, ¿se paga pensión o no y por cuánto tiempo? Y se queda paralítico, inmediatamente ay, se me fue la palabra. Se considera invalidez parcial permanente, invalidez parcial ya sea permanente o temporal. Si es temporal, es salud, o en el caso de Perú, ¿no? Es salud, asume una pensión, pero si es permanente, ese trabajador se le declara jubilado y de acuerdo al fondo de pensión que tenga, va a recibir su pensión, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, era AFP, va a recibir su pensión hasta que termine su fondo de pensión. Y si era ONP, dependiendo de los años de servicio, va a recibir su monto de pensión ya vitalicia, en el caso de la ONP, en el caso de la ONP. ¿Se puede dar el alta en SUNAT a un trabajador extranjero solo con permiso temporal de permanencia o necesariamente tiene que tener el carnet de extranjería? No, necesariamente tiene que, con el permiso temporal de permanencia, he visto que les han dado el alta en algunas planillas, ¿ok? Pero han habido muchas veces observación por parte de SUNAT. A veces no han observado, a veces sí. Lo ideal es que se tenga el permiso de trabajo junto con el carnet. Eso es lo ideal para poder dar el alta. Dice, yo me encuentro en Panamá para saber todo eso. Hay que estudiar leyes de trabajador, ya que cada país cambia. Y como sé de todos los derechos y deberes, eso depende de la empresa, se rige por la ley, derechos y deberes de la ley. Derechos por ley, deberes de la empresa, ¿ok? Pero todo se rige en base a la Ley General de Trabajo. Incluso, si usted se encuentra en otro país, le recomiendo que pueda leer un poco sobre el tratado sobre el tratado de leyes de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene derechos y deberes internacionales para todos los países sobre los trabajos, ¿ok? Sobre los trabajos, listo. Va a ser listo. El Mitrader, que es el Ministerio de Trabajo, exacto, también lo puede buscar por ahí, pero también recomiendo que lea, por ejemplo, el tratado de la Organización Internacional de Trabajo.
¿Ok? Ahí también podemos encontrar un montón de información. Ahora, también por acá, hay que tener, entonces, siempre hay que tratar de hacer el contrato escrito, ¿no? Por si acaso, porque el contrato verbal se pueden desconocer acuerdos que pueden afectar tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora, ¿no? Y algunas características que tiene que tener mi contrato de trabajo al momento de redactarlo, siempre el título tiene que ser contrato de trabajo, no convenio de trabajo, no subordinación laboral, no donación de horas hombre, como también he visto, no, tiene que decir contrato de trabajo. No es lo mismo un contrato que un convenio, ni una donación, ni una subordinación. El contrato es el contrato, entonces tiene que decir ese título. Ambas partes tienen que estar claramente identificadas. Recuerden, la empresa tiene que tener su RUC, ¿ok? Y representado por un representante legal. ¿Ok? Si yo trabajo para la empresa TOTUS, por ejemplo, en mi contrato tiene que figurar TOTUS y representado por María Cáceres. Mi contrato no puede ser confirma con la parte empleadora, María Cáceres, y parte trabajadora, Vania, no, tiene que figurar el nombre de la empresa con su representante legal. Los términos y condiciones que van a ser las funciones que voy a realizar, ok, mis responsabilidades, los detalles de mi sueldo, cómo me van a pagar, cuándo me van a pagar, en qué forma me van a pagar y los términos de contrato específico. Por ejemplo, un término de contrato específico. Existe algo que se llama bigamia laboral. La bigamia laboral es que yo puedo trabajar en dos empresas al mismo tiempo. ¿Ok? Es decir, yo puedo pertenecer a la planilla de dos empresas, percibir doble remuneración, doble beneficio sin ningún problema. Eso es bigamia laboral. Ahora, la bigamia laboral está completamente permitida siempre y cuando, uno, no haya cruce de horarios, es decir, que mis horarios no se crucen y dos, que uno de mis empresas no me pida la exclusividad laboral. Un término de contrato específico es la exclusividad laboral. Supongamos que yo al momento en el que firmo un contrato, mi empresa me dice que quiere exclusividad laboral, es decir, quiere que yo trabaje única y exclusivamente para ellos. Si yo acepto este acuerdo, yo ya no voy a poder hacer uso de mi derecho de bigamia laboral, porque al aceptar ese acuerdo en el contrato, renuncié a ese derecho. Y si a pesar de ello yo agarro y quiero trabajar en otra empresa y lo hago, ok, inmediatamente mi empresa que me pidió la exclusividad laboral puede disolver mi contrato de trabajo por incumplimiento. Ok, y por acá nos dice, a ver, listo. ¿Y qué sucede si el trabajador terminó? Vamos a ver, quiero ver, vamos a responder por acá, ya está. Ya, nos dicen, se debe dar una copia al trabajador. Claro, el contrato se tiene que dar una copia al trabajador obligatoriamente. ¿Qué sucede si el trabajador terminó y cumplió con su trabajo por el día, pero aún le falta horas por cumplir? ¿Se puede retirar? No le entendí muy bien la pregunta, el trabajador, pero más o menos como para poder resumir, el trabajador no se puede retirar antes de su hora de trabajo. Para eso tienen un horario de entrada y de salida, y aunque el trabajador haya terminado todas sus funciones temprano, tiene que respetar su horario de trabajo. Si empieza a trabajar y no le hicieron firmar contrato ni le pusieron en la planilla y a los 15 días renuncia, igual se le va el día por sus pagos trabajados. Sí, igual se le tiene que pagar por los días trabajados, pero es importante saber que esa persona, si nunca entró en la planilla y nunca firmó un contrato de trabajo, nunca fue trabajador, ¿ok? No ha sido trabajador de la empresa. Y la empresa, si es que la empresa es malintencionada, podría desconocer los 15 días que ha laborado esa persona. ¿Ok? Si es que la empresa es malintencionada, si hablamos por ética y por ética, le corresponde su pago. ¿Ok? Pero si la empresa es malintencionada, podría desconocerlo ante la ausencia de la planilla y ante la ausencia de contrato de trabajo. La bigamia laboral es dable para empresas asociadas, o sea que ambas militan en la misma sede, pero con distinta razón social. Es indispensable que no se crucen las horas. Muy bien, por ejemplo, si ambas empresas militan en la misma sede, pero con distinta razón social, o son empresas asociadas, ok, va a depender de los convenios que hay, del convenio de la asociación que tengan las empresas, en las que si permiten bigamia laboral de los trabajadores entre las empresas, normal se va a poder. Si es que en el convenio que las empresas tienen no lo permiten, no se puede. Y sí, es indispensable que no se crucen las horas de trabajo.
¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el tiempo exclusivo para un trabajo y el tiempo exclusivo para otro. Entonces, yo no puedo estar en un trabajo de 1 a 5 de la tarde y en otro trabajo, por más que sea remoto, es virtual, de 4 a 8 de la noche, no. Ese cruce de horarios no se permite y también puede ser la disolución de contratos. ¿Ok? Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? Vamos a continuar en nuestra siguiente sesión. Nuestra siguiente sesión vamos ya a terminar una partita que nos ha quedado pendiente, como es la prueba de, como es el periodo de prueba, que nos ha quedado pendiente esa parte del contrato, y de ahí en adelante seguimos con lo que es legislación laboral. Quedo agradecida con todos ustedes y también con usted, mi Sandrita, muy agradecida. Le dejo la sala, es toda suya. Hasta la siguiente.